incorregible y en primavera. Gracias, Mariotto. El machismo supuestamente progre se filtra por las fisuras. Ay, mamita, qué bárbaro. Con todo, con los tapones de punta. Los tapones de punta, mucho calor. Y bueno, usted provoca. Bánquesela. Un comentario nada más, pero me parece que, bueno, hace mucho calor por la zona donde vivo. Bueno, vamos a presentar a nuestro columnista, al doctor Jorge Croce, que nos va a hablar hoy de un tema interesante, que tiene que ver con el cambio de las costumbres, ¿no? Porque habla de cómo la sífilis cambió la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Miriam, ¿cómo estás? Un poco el primer SIDA, ¿no? ¿Podríamos hablar de la sífilis de esa manera? Y podemos hablar de eso y podemos hablar de consecuencias políticas a nivel mundial. Y después vamos a hablar especialmente acá en el país, ¿no? En Argentina. Digamos que no conocemos todavía hoy en día líderes políticos que hayan contraído y que hayan cambiado sus políticas o su forma de ver la política por contraer el SIDA o tener SIDA. Pero sí en el caso de la sífilis, un caso muy famoso es el caso de Hitler. Y también, y esto se supo con el tiempo, el caso de el presidente Abraham Lincoln y de su esposa. Vamos a hacer un pequeño recuento. Se supone, y en esto hay datos muy concretos, aunque últimamente se está negando la posibilidad, de que la sífilis partió desde América y fue llevada a Europa por Colón, a través de haber tenido relaciones con nativas de la isla española. En Europa la peste se corrió como reguero de pólvora y volvió al Río de la Plata, especialmente al Río de la Plata, a través de Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza, primer adelantado, conocemos su historia, que prácticamente fundó el puerto de Santa María del Buen Aire, luego de una hambruna y de estar postrado en cama casi toda la estadía aquí en el puerto, volvió hacia Europa, hacia España, no llegó vivo, murió en alta mar de sífilis, y a través de eso comenzó no solamente la sífilis aquí en el Río de la Plata, sino que era una sífilis que había hecho ida y vuelta, o sea, había salido de América, había ido a España y de España volvió con los conquistadores en el siglo XVI. Lo que pasa, ¿por qué decimos que cambió la historia? Cambió la historia por lo siguiente. Se dice que el sifilítico tiene rasgos que acentúan o distorsionan los talentos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Esto es, hace hincapié y deforma aquellas condiciones naturales que uno tiene. Por decir algunas cosas, y esto hablando en un lenguaje más o menos lógico, ¿no? Y más o menos vulgar. Siempre se dijo que el último estadio de la enfermedad de la sífilis era la locura, ¿no? Esto Donato también lo puede decir. Y por ejemplo, en el caso de Hitler es un caso muy claro, cómo distorsionó esa desviación que tenía, esa desviación a través del antisemitismo. Se decía que porque había contraído a través de una prostituta judía la sífilis en la época de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasó con Beethoven, con Schubert, con Baudelaire. Dijimos de Lincoln y de su esposa Mary Todd, que fue la que permitió después, con su muerte, descubrir que Lincoln había padecido sífilis. Hablamos de Nietzsche, también un caso muy parecido de distorsión de talentos y de delirios místicos. Pero hablando aquí en Buenos Aires, y ya en la época de la Organización Nacional, en la época de Sarmiento, se descubre que había ya cierto grado de prostitución bastante elevado en Buenos Aires. Obviamente que no todos y no todas se anotaban como de profesión prostituta por cuestiones obvias, pero a partir de ese momento se hace una reglamentación aquí en Buenos Aires con el objeto de tener cercada la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Esa reglamentación de 1875 es un oda a la hipocresía, por decirlo rápidamente. Permitía el ejercicio de la prostitución a las chicas de 18 años, y de 16 se comprobaba que desde esa edad ya lo hacía. Y a todo esto el Código Civil prescribía que la mayoría de edad era de 22 años, ¿sí? Y acá decía algo que fue fundamental, que cuando se descubría alguna de las pupilas, porque las llamaba de esa forma, que tenía sífilis,
en los primeros estados de la enfermedad se les permitía el tratamiento en las casas de pupilaje, sin darle parte a la autoridad. Solamente en el último estadio se les enviaba a un hospital. Para eso se crea un sifilicomio acá en Buenos Aires, que es ni más ni menos que el actual Hospital Fasandes, que está en Cabello y Ruggeri. Ese hospital de 1888 fue el famoso sifilicomio de Buenos Aires, de muy mala prensa, de muy mal aspecto. Hay algunas fotos que después vamos a subir de lo que era. Estaba en un barrio muy alejado de lo que era el centro de la ciudad, un barrio que se le denominaba Tierra del Fuego, porque ahí estaba muy cerquita la Penitenciaría Nacional y todos los presos que podían salir, los liberados, vivían por esa zona. Entonces esa zona se la llamó Tierra del Fuego. Con lo cual el sifilicomio solamente era un lugar donde llegó a tener aproximadamente 370 enfermas de sífilis hacia fines del siglo XIX. En ese momento ya automáticamente las autoridades de la ciudad, especialmente el intendente Crespo, le cambia el nombre por Hospital de Mujeres. Así y todo, el Hospital de Mujeres no fue muy concurrido, porque le había quedado el estigma a todas las mujeres de que en ese lugar estaban las prostitutas. ¿Se entiende? Recién, con la epidemia de gripe española que un día hemos hablado en el programa, esto fue en 1919, recién ahí las mujeres empezaron a atenderse en el Hospital del Norte, como se llamaba también en ese momento, que es el actual Hospital Fernández. Esto es rápidamente la síntesis de cómo la sífilis llegó aquí y cómo se creó un sifilicomio, que es algo que generalmente no se conoce, y que existió con ese nombre durante 7 años y con otro nombre, que era el Hospital de Mujeres, hasta 1919. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu columna. Por favor. Muy un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, hablábamos de la sífilis, de cómo la sífilis cambió la historia y bueno, siempre escuchando. ¿Usted sabe, Maroto, mire, para un dato, que nacen hoy en la Argentina entre 800 y 1000 niños con sífilis congénita? Increíble eso. Que eso es un dato importante porque marca una prevalencia importante de la sífilis congénita, y es en general por falta de diagnóstico durante el embarazo. La mayoría son de mujeres que contraen la sífilis durante el embarazo. ¿Ves? ¿Cuáles son los síntomas de la sífilis? Hay ampollas, nacen fundamentalmente con ampollas en las palmas de las manos y la planta de los pies, y después con problemas en los ojos, en todo lo que atraviesa el canal de parto. Claro, sí, porque uno piensa que es una enfermedad ya olvidada, pero no es así, evidentemente. Tiene 2 contagios a través de lo sanguíneo, transplacentario, pero también cuando está en el estadio primario del chancro